Lugar y fecha de origen: China, 1949. Mao Zedong fue aclamado por su pueblo como el sol naciente y como el gran salvador de China. La revolución de Mao difundió el comunismo en la nación más populosa del mundo, que se convirtió en una nueva y poderosa aliada para los soviéticos. La victoria de Mao sacudió al mundo occidental y aumentó la tensión existente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las semillas del comunismo fueron sembradas en China a finales del siglo pasado, cuando el antiguo sistema feudal chino comenzó a derrumbarse. Los caudillos gobernaban el campo con una terrible violencia. En las ciudades, los líderes chinos eran corruptos y débiles, y la clase rica dirigente mantenía a millones de personas en un estado de pobreza y servidumbre. El infanticidio y las enfermedades abundaban. The first thing that I remember was walking to school and kicking the dead babies. They used to have a lot of dead babies on the street. The second is the beggars, fighting my way across hordes of beggars, like flies. The third is the flies everywhere, and terrible misery and poverty, and people racking in dustbins. And the fourth is the floods with refugees, with people dying. Their skeletons hanging in the trees. Los colonialistas japoneses y occidentales se aprovecharon de la debilidad de China para crear lucrativas compañías de comercio y reclamar paulatinamente partes del territorio chino. Ante esta situación, Estados Unidos estableció una política de puerta abierta en China que limitaba los derechos de los poderes extranjeros y garantizaba que solo el gobierno chino podía cobrar impuestos por el comercio extranjero. Sin embargo, para los chinos, toda la ocupación extranjera era humillante y la situación se hizo intolerable. En 1923, un revolucionario llamado Sun Yat-sen, que representaba al Kuomintang o Partido Nacionalista, se trasladó a Cantón, al sur de China. Su meta era construir una China unificada, fuerte, para lo que pidió ayuda a la Unión Soviética. El líder soviético Joseph Stalin envió dinero y consejeros militares. Uno de los hombres que sacó provecho de los lazos establecidos con Rusia fue Chiang Kai-shek, el consejero más cercano a Sun. En 1923, Chiang viajó a la Unión Soviética para recibir entrenamiento militar. Cuando Sun murió en 1925, Chiang Kai-shek tomó el control del movimiento nacionalista. Desde Moscú, Joseph Stalin se mantenía bien informado de lo que ocurría en China. Stalin sabía que Chiang Kai-shek no era comunista. Sin embargo, pensaba que Chiang unificaría China y exhortaría a los comunistas chinos a que lo apoyaran. Stalin les advirtió que aguardaran hasta que Chiang Kai-shek gobernara para luego tomar el poder. Un joven líder comunista, Mao Zedong, creía que Stalin estaba equivocado. Mao pensaba que los comunistas lucharían por su propia revolución, aunque para ese entonces siguió las órdenes de los soviéticos y fue obediente a Chiang. La campaña de Chiang Kai-shek tuvo éxito. Condujo una ofensiva militar triunfadora en contra de los caudillos y para abril de 1927 había unificado la mayor parte del país. Chiang estableció oficinas centrales del gobierno en Nanjing. Después de esto, Chiang Kai-shek puso su atención en los comunistas. Había decidido eliminarlos antes de que tuvieran la oportunidad de destruirlo. Miles de ellos fueron ejecutados. Aquellos que sobrevivieron, incluyendo a Mao, huyeron al campo. Mao Zedong y sus seguidores se refugiaron entre los campesinos y con la ayuda de los soviéticos empezaron a reconstruir su movimiento. En Estados Unidos, el crash de 1929 causó desesperación y confusión. La Gran Depresión desvió la atención de los estadounidenses de la tormenta que se avecinaba en China. Para 1934, Mao se encontraba bajo la creciente presión de los nacionalistas. En octubre reunió a 100.000 de sus seguidores y realizó un dramático escape de los nacionalistas conocido como la Larga Marcha. El viaje duró casi un año. Los comunistas recorrieron más de 9.600 kilómetros por el sur y el oeste de China. Más de 80.000 de ellos murieron. Mao y los líderes de su partido sobrevivieron y establecieron un campamento en cuevas escondidas cerca de una montaña remota llamada Yan'an. Los comunistas pensaban que la sociedad china era injusta, en especial con las mujeres.
before in the villages, even among the poor classes, the girl was married off by a matchmaker without seeing the chap in the other village to whom she was married. Number two, she could be killed by her husband. She could be beaten by the whole family, including, of course, the mother-in-law. If she had too many girl children, well, she had to kill them. I had a patient, a woman patient, who had produced 9 girls, one after the other, the poor woman. And each one of them she had had to destroy. Otherwise, the husband would have killed her. Mao y los comunistas empezaron a reestructurar la sociedad. Tomaron tierras de los terratenientes y las repartieron a los pobres. Brindaron a los campesinos asistencia médica, alimentos y educación. A cambio, los comunistas esperaban que los hombres cumplieran con el servicio militar. Las reformas comunistas de Mao recibieron un enorme apoyo popular. Sus seguidores se multiplicaron y Moscú finalmente lo reconoció como el verdadero líder de la revolución comunista china. Aunque los comunistas estaban preparados para una guerra civil, la nación china enfrentaba un segundo peligro: la invasión en gran escala de Japón. El águila y el oso continuará en un momento. El águila y el oso. En 1937, Chiang Kai-shek, líder del Partido Nacionalista Chino, controlaba la mayor parte del país desde Nanjing, la capital. En el noroeste de China, las tropas comunistas con Mao Zedong al frente tomaban fuerza silenciosamente. La guerra civil era inminente. Sin embargo, las fuerzas nacionalistas de Chiang enfrentaban un peligro más inmediato: la toma completa de China por parte de Japón. El 7 de julio, los japoneses iniciaron una campaña sangrienta para conquistar a China. Primero invadieron Pekín, luego Shanghái. En diciembre se dirigieron a la capital. Los japoneses dejaban a su paso destrucción y muerte. Esta película japonesa, conocida como La violación de Nanjing, muestra los horrores de esta batalla. Para octubre de 1938, Chiang había perdido más de 1 millón de soldados y miles de civiles. El gobierno nacionalista se retiró hacia el oeste. Los civiles siguieron a los dirigentes en su desesperación por estar fuera del alcance de los tanques japoneses. En un principio, la Unión Soviética apoyó a Chiang Kai-shek y lo proveyó de armas. Sin embargo, en 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la ayuda soviética a China cesó. Durante 2 años, Chiang siguió luchando solo, aunque este aislamiento no se prolongó. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor. 360 aviones de guerra japoneses llegaron a las islas hawaianas. Al cabo de 2 horas, los nipones hundieron 7 acorazados, destruyeron la flota estadounidense del Pacífico y asesinaron a más de 2,000 personas. El presidente Roosevelt respondió rápidamente. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Estados Unidos necesitaba un aliado en el Pacífico. At the time of Pearl Harbor, things looked pretty desperate for us. Hitler's armies were deep into Russia. Rommel was rushing toward Cairo. Our intelligence people were telling us that Russia would be knocked out of the war in the course of the next 6 to 8 weeks. The Japanese had just destroyed the heart of our fleet at Pearl Harbor and were rushing through Asia. So for our own purposes, it was important for us to be able to tell ourselves that there was a great power called China. Estados Unidos empezó a desempeñar un papel más decisivo en los asuntos de China, pues estaba impaciente por dotar al ejército de Chiang Kai-shek. Sin embargo, con los puertos del este bloqueados por los japoneses, el Himalaya era la única ruta libre. A pesar de las condiciones físicas adversas, los alimentos y el algodón fueron enviados por mula. Las municiones, armas, tanques y soldados llegaron por la ruta a Birmania. Esta ruta de 1.610 kilómetros que comunicaba China y la India por el oeste fue llamada la Cuerda de Salvación de China. En 1942,
Cuando el camino cayó en poder de los japoneses, la única vía posible para hacer llegar las provisiones fue el puente aéreo que se iniciaba en la India hasta un camino en el Himalaya conocido como Humph. Para 1943, Chiang había estrechado fuertemente sus vínculos con el esfuerzo aliado. Viajó a El Cairo para encontrarse con el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin Roosevelt. Los aliados ayudaron a Chiang a planear una defensa y lo exhortaron a que se uniera a los comunistas para luchar contra Japón. Chiang rechazó sus consejos. It became clear that Chiang Kai-shek was not going to commit such forces as he had against the Japanese because he was looking over his shoulder at the communists at the end of the war. En las colinas de Yan'an, los comunistas se hacían más fuertes. El general Yakuji Okamura, comandante de las fuerzas japonesas del norte de China, peleó en contra de las tropas de Mao. A complete annihilation of the communist forces was rather difficult or even impossible because all the fighting was done in the mountains and also the Chinese were fighting as guerrillas in small bands. So a complete annihilation was quite impossible. Valiéndose del odio de los chinos contra los japoneses, Mao buscó apoyo para la causa comunista. The communists were very careful in trying to win over the general populace because they had the future in mind. However, on one hand, they were very kind and benevolent to the people. On the other hand, they were very cruel, it seemed, to the people who opposed them. En julio de 1945, tras la derrota de los nazis y cerca de la rendición de Japón, los líderes aliados se reunieron en Potsdam, en las afueras de Berlín. Su misión era planear la derrota de Japón y dividir el mundo de postguerra. Stalin acordó incorporarse a la guerra contra Japón. El 8 de agosto, 2 días después de que Estados Unidos lanzara la bomba en Hiroshima, Rusia declaró la guerra a Japón e invadió a los nipones al norte de China. Cuando estos se rindieron el 14 de agosto, las tropas soviéticas permanecieron en la zona. The Soviet Union were very anxious to move into China. So therefore, they gave it all to support Mao Zedong Communist Party. Chiang contaba con el equipo militar que Estados Unidos le suministró durante la guerra y estaba preparado para usarlo contra los comunistas. Por temor a una invasión soviética, Estados Unidos acudió en ayuda de Chiang. The United States began to aid and assist the Chinese nationalists to move their troops into North China. We airlifted something in the nature of 3 divisions, if I remember, 3 armies, if I remember rightly, and put the nationalists in a position to consolidate their position in North China. Una vez más, China se encontraba al borde de una guerra civil, esta vez con la intervención de 2 superpotencias. Los nacionalistas apoyados por Estados Unidos y los comunistas respaldados por la Unión Soviética se preparaban para luchar por el control de la nación entera. En agosto de 1945, las tropas nacionalistas y comunistas se preparaban para librar una guerra civil. El norte de China era el campo de batalla. Estados Unidos hizo un intento desesperado para evitar el baño de sangre. Un equipo estadounidense encabezado por el general George Marshall se trasladó a China con el fin de convencer a los comunistas y a los nacionalistas de que formaran un gobierno de coalición. Chiang Kai-shek puso en entredicho a los consejeros. He said, why does your government have opposite policies with respect to our government from